Hola a todos, reciban un cordial saludo. Les habla Mauricio Tobón Restrepo, médico veterinario de la Universidad de Antioquia y doctor en Medicina y Sanidad Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta ocasión vamos a abordar los puntos claves en la radiología cardíaca. Espero que sea de mucho agrado para ustedes esta presentación y que sea como un apoyo a lo que ya se ha leído en el material eh, del curso. El objetivo de esta presentación es entonces traerles unos puntos claves, una serie de puntos que son importantes al momento de realizar la interpretación de la radiología cardíaca. Por lo tanto, vamos a comenzar pues con el primero de ellos, que sería la condición corporal. La condición corporal afecta la apariencia de la silueta cardíaca y es debido a que alrededor del pericardio se puede concentrar tejido adiposo. Pues si el animal tiene una condición corporal alta, es muy factible que su pericardio también tenga una cantidad considerable de grasa alrededor, y eso podría artefactualmente hacernos pensar de que hay una cardiomegalia. Veamos un ejemplo. Como lo vemos en estas imágenes, es una vista dorsoventral de un paciente que presenta una alta condición corporal, y en la imagen de la derecha vemos como la pared costal es bastante gruesa y básicamente está recubierta por una gran capa de grasa. Una de las formas en que podemos diferenciar el tejido graso alrededor de la silueta cardíaca es por su opacidad. La opacidad grasa es menor que la opacidad de un tejido blando. Por lo tanto, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, vemos que las flechas rojas nos señalan dos márgenes. El margen más interno corresponde a la que realmente es el margen del corazón. En cambio, el margen externo nos está señalando o indicando la capa de grasa que presenta esta silueta cardíaca. Una grasa que es parte del pericardio, pues que se forma alrededor del pericardio. Y eso es normal, o sea, una condición normal, pero que debemos diferenciarla para no confundirnos al momento de interpretar una cardiomegalia. En estas nuevas imágenes vemos entonces en la radiografía que está a la izquierda de la diapositiva cómo las flechas crema nos están indicando el margen de la silueta cardíaca. Pero cuando miramos o observamos este animal en una tomografía computarizada, nos damos cuenta que en realidad la cantidad de tejido que se observa en la radiografía a este nivel es grasa. Lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde tenemos un corte a nivel de la carina y estamos viendo la silueta cardíaca, y estamos viendo que las flechas color crema nos indican esa opacidad o ese tejido graso que está alrededor del corazón, que es lo mismo que estamos viendo en la radiografía. Otro de los puntos clave sería la estructura corporal, o mejor dicho, cómo la conformación racial en cada una de las diferentes razas de caninos puede afectar la apariencia de la silueta cardíaca. Esto tiene que ver en cuanto a qué tipo de tórax presentan estas razas, si es un tórax profundo, si es un tórax estrecho, redondo. Por lo tanto, hay que tener esto muy en cuenta a la hora de evaluar la silueta cardíaca. Bueno, otro de los factores que pueden afectar la apariencia de la silueta cardíaca es la proyección radiográfica. Y esto va de la mano con que una proyección de tórax lateral derecha presenta diferentes características que una proyección lateral izquierda. Aunque el corazón tiene su sistema de fijación al tórax, bien, pues recordemos que está el ligamento frénico-pericárdico, el ligamento externo-pericárdico, que lo mantienen en posición, pero de todas maneras hay un cierto grado de movimiento, de giro, de rotación, etcétera, dependiendo de cómo se ponga el animal sobre la mesa. Si es ventrodorsal o dorsoventral va a ser distinto, si es lateral derecho o lateral izquierdo también va a ser distinto. Pues en este caso hay que tener en cuenta esto al momento después de interpretar una radiografía cardíaca. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Estas son dos
radiografías en las cuales vemos entonces la derecha y la izquierda. En la radiografía de la derecha, que es una lateral derecha, tenemos un corazón que es un poco más alargado, está contactando con el ápex de una manera un poquito mayor que en la lateral izquierda. Y si vemos entonces en la izquierda, esta silueta cardíaca aparece más redondeada, aparece un poquito más recostada sobre el esternón. Sin embargo, pues el contacto cardioesternal es solamente de una esternebra. Esta sería como una de las diferencias. Recordemos, en la lateral derecha el corazón se ve más alargado, en la lateral izquierda se ve un poco más redondeado. Bueno, aquí tenemos un pequeño video de fluoroscopia. El objetivo de esta fluoroscopia había sido observar la tráquea, pero sin embargo vamos a poder ver el movimiento cardíaco en la misma. Entonces, si se fijan, el corazón cuando está en diástole aparece más grande, y cuando está en sístole, obviamente por la contracción cardíaca, pues se ve un poco más pequeño. También es posible pensar de que cuando yo tengo una radiografía en la cual pues veo una silueta cardíaca un poquito más prominente, considerar si fue que esta radiografía ha sido obtenida durante la diástole. Obviamente ya pues vamos a mirar otras características y vamos a determinar pues cuando en realidad sí es un aumento del tamaño que sea considerable y que uno pueda pues pensar de que es verdad lo que se está mirando. Sin embargo, pues para que lo tengan muy en cuenta, el tamaño cardíaco, dependiendo del ciclo, también puede afectar nuestra interpretación. El video es bastante rápido, así que les recomiendo que simplemente se desplacen por las imágenes, y porque si le dan play va a pasar pues las imágenes muy rápido. Así que es como esto. Bueno, en cuanto a la proyección dorsoventral comparada con la ventrodorsal, pues tenemos que en la dorsoventral el diafragma se mueve un poco más hacia craneal, por lo tanto esto hace que se dé un pequeño giro de la silueta cardíaca del corazón, y que el ápex en esta proyección aparezca apuntando hacia la izquierda. También la silueta cardíaca es un poco más redondeada en esta proyección. Si el paciente pues tiene un aumento de masa corporal o si tiene una condición corporal mayor, obviamente estos cambios pueden ser un poco más evidentes o un poco más pronunciados, como lo observamos pues anteriormente, pero sin embargo estas son como las mayores diferencias entre las dos. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces una comparación entre dorsoventral y ventrodorsal de un mismo individuo. En la imagen de la izquierda se ve la ventrodorsal y en la derecha la dorsoventral. Como vemos, la silueta cardíaca en la dorsoventral se encuentra más apuntando con el ápex a la izquierda. En la ventrodorsal se encuentra un poco más en la línea media. La forma del tórax es también diferente, es un poco más amplio, más ensanchado en la dorsoventral que la ventrodorsal, y también vemos mejor las arterias y venas pulmonares de los lóbulos caudales en la dorsoventral que la ventrodorsal. Estas son algunas pues, de las diferencias que podemos tener en estas dos proyecciones. El siguiente aspecto es demasiado importante, puesto que las radiografías no son sensibles en la detección de hipertrofia ventricular. Uno puede observar que el animal presenta una cardiomegalia, o sea, uno ve una silueta cardíaca incrementada en tamaño, pero es imposible con radiografía decir que lo que se está viendo es una hipertrofia ventricular o diferenciarla de una dilatación cardíaca. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque es imposible ver hipertrofia ventricular en una radiografía. Como lo habíamos mencionado anteriormente, las radiografías tampoco son específicas para detectar dilatación ventricular. Esto quiere decir que yo no puedo dar como no reales un caso de dilatación ventricular solo con radiografía, puesto que no estoy seguro si la cardiomegalia se debe a hipertrofia o se debe a dilatación. Es muy importante tener esto en cuenta al momento de entonces evaluar las radiografías cardíacas. Aquí tenemos entonces un caso. Vemos dos radiografías, una lateral derecha y una dorsoventral del tórax de un perro. Como cuando observamos la silueta cardíaca vemos que nos parece aumentada de tamaño, pero ¿será esto una cardiomegalia realmente? ¿Será algo que se debe a la raza? ¿Es una dilatación ventricular o es una hipertrofia? Si nos fijamos bien en el parénquima pulmonar, sobre todo en la dorsoventral, vemos que no hay incremento de la opacidad
del pulmón, se ven los vasos pulmonares bastante bien, se alcanzan a ver que no están dilatados, entonces no hay indicios de que haya un fallo cardíaco. Por lo tanto, este paciente es posible, o lo mejor sería que se remitiera a hacer una ecocardio para saber si este corazón es realmente un corazón que está sufriendo algún tipo de patología. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya han manejado o lo han visto en sus otros cursos, inclusive en la universidad, de que hay técnicas de medidas de la silueta cardíaca para inferir si hay un aumento del tamaño cardíaco y relacionarlo pues con algún tipo de patología que pueda presentar el paciente. Pero estas técnicas de medida hay que utilizarlas o interpretarlas con cautela, puesto que en ocasiones nos representa una realidad acerca de una enfermedad cardíaca. Bueno, una de las medidas que ustedes ya seguramente han conocido, han manejado, han visto en previos cursos es el índice vertebral cardíaco o Vertebral Heart Score, o también llamado método Buchanan's, que fue un método descrito por los investigadores Buchanan y Buckler en 1995. ¿Cuál es la premisa de este sistema? Pues que se mide el eje largo de la silueta cardíaca comenzando desde la carina hasta el ápex, y luego se hace otra línea perpendicular desde la parte craneal a la caudal, teniendo como referencia la vena cava caudal, y que forme 90 grados con la previamente medida. Y luego estas dos medidas se superponen a la columna vertebral comenzando desde la extremo anterior de la cuarta vértebra torácica. Se cuentan cuántos cuerpos vertebrales ocupan las dos medidas y obviamente pues ya se da como un valor. Estos investigadores dijeron que un índice vertebral cardíaco normal en caninos sería de 9,7, más o menos 0,5 vértebras, y en gatos de 7,5, más o menos 0,3. En el ejemplo que tenemos ahí en la diapositiva vemos que hay 10,7. Esto todavía pues se sugeriría que estaría un poco aumentada de tamaño la silueta cardíaca. Sin embargo, si vemos la placa, no hay una congestión de vasos, no hay incremento de la opacidad pulmonar, no hay elevación del extremo caudodorsal de la silueta cardíaca o del atrio izquierdo. Por lo tanto, pues sería como bastante subjetivo pensar que este paciente tuviera una cardiomegalia. Algunas de las limitaciones que tiene este estudio realizado en el 95 por Buchanan y sus compañeros es que lo hicieron solamente en 100 animales. No se tienen en cuenta todas las variabilidades que hay de acuerdo a raza, de acuerdo a condición corporal. Es una evaluación que se puede hacer tranquilamente de manera cualitativa. Y la otra cosa es que este índice no mide ni te puede decir que hay una hipertrofia ventricular, como tampoco lo puedes hacer visualmente. O sea, ni tú subjetivamente ni haciendo la técnica vas a saber que la silueta cardíaca tiene una hipertrofia. En el año 2000, unos investigadores realizaron un estudio en el cual utilizaron el índice vertebral cardíaco para la evaluación de animales con cardiopatías. Utilizaban radiografías laterales y ellos hicieron una evaluación visual y determinaron si para ellos era cardiomegalia o no, y luego realizaron las mediciones del índice vertebral cardíaco a ver cómo resultaba, y en definitiva ambos pudieron diagnosticar enfermedad cardíaca o cardiomegalia, pero no había ninguna diferencia significativa entre hacerlo por el método del índice vertebral cardíaco o visualmente. Entonces a eso es lo que se refiere uno con que hay que tener mucho cuidado al utilizar este indicador, esta medición, puesto que en ocasiones podría uno realizar la misma interpretación solo visualmente. Sin embargo, pues en el 2011 se realizó un estudio en el cual utilizaron el índice vertebral cardíaco para hacer un seguimiento de unos perros de raza Cavalier King Charles Spaniels
que normalmente estas razas pues son muy pues propensas a sufrir regurgitación de la válvula mitral o una insuficiencia mitral. Por lo tanto, entonces hicieron unos controles radiográficos y el índice vertebral cardíaco, pues particularmente midiendo y haciendo una evaluación seriada, pues podría empezar a detectar cambios en este paciente individualmente de que había un incremento en el tamaño cardíaco. Pues por lo tanto, en este punto, si se hacía pues como esta evaluación seriada y este promedio o esta comparación secuencial de radiografías, pues se obtenía una información que era importante para determinar pues si el animal estaba comenzando a tener una cardiomegalia, posiblemente asociada con sus problemas mitrales, y que de todas maneras podíamos empezar a tratar antes de que entrara en fallo cardíaco. Las radiografías, por el contrario, sí que son relativamente sensibles y específicas para detectar dilatación del atrio izquierdo. Es una de las cosas que sí podemos decir con seguridad y con certeza. Hay dilatación del atrio izquierdo, puesto que hay cambios en la silueta cardíaca que nos están evidenciando esto y que ya obviamente veremos a continuación en las siguientes diapositivas. Bueno, en este diagrama estamos observando una radiografía lateral derecha en la cual estamos viendo una representación del corazón izquierdo. Ahí está diagramado el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Vemos que el atrio izquierdo se ubica en la parte caudodorsal de la silueta cardíaca y está muy cerca o casi en contacto con lo que es la bifurcación de la tráquea y los bronquios principales. Pues es en este punto en el que nos tenemos que enfocar en el momento en que queramos ver y visualizar si hay alguna alteración de la silueta cardíaca a este nivel que nos podría entonces sugerir un engrandecimiento del atrio izquierdo. Bueno, el agrandamiento del atrio izquierdo es entonces un signo clave de la insuficiencia mitral. Es visible en las vistas laterales, pero también se puede ver en la dorso ventral. En la vista lateral, ¿qué se va a apreciar? Se va a apreciar una elevación de la carina y en la vista dorso ventral o ventrodorsal se va a apreciar una separación de los bronquios principales. Algunas veces, en algunas ocasiones, puede que se observe compresión del bronquio en la vista lateral si es que esta dilatación es bastante severa. En este diagrama que tenemos a la derecha vemos entonces la flecha está indicando el extremo o la superficie caudodorsal de la silueta cardíaca y vemos que hay como un abultamiento de la silueta cardíaca y está empujando la tráquea y la carina hacia dorsal, que quede más como en contacto con las vértebras torácicas, que también están ahí representadas como en esos rectángulos grises. Si nos fijamos en la representación de la carina y de la tráquea, también vemos que uno de los dos bronquios está más estrecho que el otro. A esto nos referimos cuando decimos que puede que haya compresión de uno de los bronquios si la dilatación es bastante severa. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Bueno, en esta imagen tenemos entonces una vista lateral de un canino en el cual vemos una silueta cardíaca bastante aumentada de tamaño. Si utilizamos la analogía del reloj cardíaco, vemos que hay un aumento en el área de la silueta cardíaca entre las 12 y las 2. Esta área corresponde al el aspecto caudodorsal de la silueta cardíaca y es el sitio donde podríamos identificar el atrio izquierdo. Si vemos la imagen hay una línea azul. Esta línea azul demarca o delimitaría la forma en la cual normalmente deberíamos de ver esta porción de la silueta cardíaca. Pero lo que estamos viendo en la imagen de aquí es un aumento, una elevación o un abultamiento de la parte caudodorsal que está demarcado por las flechas color crema. También la flecha roja está señalando esa elevación de la tráquea y ese estrechamiento que sufre uno de los dos bronquios para los lóbulos caudales.
Bueno, esta otra imagen nos está mostrando una dilatación severa del atrio izquierdo. Las flechas cremas están señalando o indicando el borde caudodorsal de la silueta cardíaca. Vemos como este borde es recto y hay una elevación pronunciada de este borde casi que llegando a contactar con las vértebras torácicas. La flecha roja está indicando ese estrechamiento marcado de uno de los bronquios y también hay una elevación marcada de la tráquea. Vemos como esta tráquea está casi contactando también con las vértebras torácicas. Esto no es una apariencia normal de la conformación torácica y por lo tanto nos debería hacer sospechar de esta dilatación o agrandamiento del atrio izquierdo. En este diagrama estamos viendo entonces otro efecto que se crea cuando hay una dilatación severa del atrio izquierdo. Vemos en el diagrama de la izquierda que es una representación de lo que pasaría en la vista lateral, en la que vemos ese abultamiento en la porción caudodorsal de la silueta cardíaca. Pero si hiciésemos una radiografía ventrodorsal, esta superimposición de un atrio izquierdo aumentado de tamaño sobre el resto de la silueta cardíaca crearía dos márgenes de diferentes opacidades a los cuales se le ha llamado signo de doble pared. Vemos ahí en el diagrama que en la parte inferior la flecha indica cómo hay un óvalo de mayor opacidad y un óvalo de menor opacidad y esto es lo que crea entonces el signo de doble pared. Vamos a ver un ejemplo con una radiografía real. Aquí vemos pues entonces dos imágenes de un paciente con una dilatación del atrio izquierdo. Vemos en la imagen lateral cómo hay un abultamiento, así como ya lo habíamos observado en diapositivas anteriores, un abultamiento de este atrio izquierdo y una elevación ligera en este caso de la carina y estrechamiento ligero del bronquio para los lóbulos caudales. Observando la imagen ventrodorsal se aprecia una silueta cardíaca que presenta dos márgenes caudales, un margen que es mucho más opaco y otro margen que es menos opaco, más caudal al primero. Las flechas crema están indicando este primer margen más opaco al que podremos relacionar con el agrandamiento del atrio izquierdo. Este sería el caso de un signo de doble pared. Otro de los cambios que produce un agrandamiento del atrio izquierdo es separación de los bronquios principales. Si bien esto es visible en la vista dorsoventral o ventrodorsal, vemos como el ángulo de emergencia de cada bronquio desde la carina incrementa. Esto crea la apariencia como de un vaquero. A esto le llaman el signo del vaquero o el signo de bow-legged cowboy. Si lo vemos aquí representado en la gráfica, está estas líneas color crema demarcando la carina y demarcando cómo los dos bronquios hacen una forma como de arco. Normalmente los bronquios tienen que salir de ángulo agudo, en una forma como triangular o de Y invertida. Pero en este caso, debido a la dilatación del atrio izquierdo, pues se presenta esta separación de los bronquios. Se preguntarán ustedes si aquí también hay un signo de doble pared. No se ve muy claramente y es posible que sea así, puesto que esta es una proyección dorsoventral y el signo de doble pared es mucho más común de ver en la proyección ventrodorsal. Bueno, pero ¿qué pasa en los gatos? En los gatos el atrio izquierdo cuando se agranda, cuando se dilata, por lo general no produce un abultamiento en el extremo caudodorsal de la silueta cardíaca en la proyección lateral. De hecho, la dilatación del atrio izquierdo en gatos no es visible en una proyección lateral. Para esto hay que hacer una proyección dorsoventral y en este caso, si hacemos la apología del reloj, el abultamiento va a ser observado entre las 1 y las 2 del reloj. Normalmente o en muchas ocasiones cuando hay dilatación del atrio izquierdo en gatos, pues se crea también un agrandamiento del corazón derecho. Y como está a nivel de las 1 o las 2 del reloj, este agrandamiento del atrio izquierdo hace que el corazón del gato tenga una apariencia de corazón de San Valentín. Entonces, a esto fue lo que se llamó signo de San Valentín o de corazón de San Valentín al referirse a una cardiomegalia en gatos debida a agrandamiento del atrio izquierdo.
Vemos en estas imágenes entonces a la derecha una proyección lateral en la cual la flecha blanca indica este extremo caudodorsal o aspecto caudodorsal de la silueta cardíaca que no se ve como lo que hemos visto en caninos, no se ve ensanchamiento ni abultamiento, se ve ligeramente cóncava y esto podría hacernos pensar de que algo está pasando a este nivel. Y si observamos el borde craneal de la silueta cardíaca, vemos que es más redondeado. Esto nos haría sospechar de que hay algo sucediendo con la silueta cardíaca. Cuando vemos la dorso ventral, que es la imagen de la izquierda, vemos este ensanchamiento, este abultamiento de la silueta cardíaca en la parte craneal, indicado con las dos flechas negras, y pues con un poco de imaginación, esto parece un corazón de San Valentín. O sea, normalmente la silueta cardíaca en felinos, cuando vemos en la proyección dorsoventral, es muy ovalada, parece como una oliva, como una aceituna. Pero aquí vemos que está ensanchada así cranealmente y da la impresión, da la imagen de un corazón de San Valentín. El siguiente punto clave en la evaluación cardíaca es también mirar las arterias y las venas para los pulmones. En este caso, uno de los puntos claves es saber o identificar que las arterias y venas para los lóbulos craneales se evalúan mejor en la proyección lateral izquierda. Vamos a ver esto por qué se debe. Hablando de los vasos pulmonares, entonces, en este momento solo para los lóbulos craneales en la proyección lateral, tenemos que recordar lo siguiente. Los vasos pulmonares y el bronquio principal para cada lóbulo se disponen en una tríada, teniendo al bronquio como estructura central. Las arterias pulmonares se localizarían dorsalmente al bronquio y las venas pulmonares se localizarían ventralmente al bronquio. Recuerden, solo para los vasos pulmonares de los lóbulos craneales en la proyección lateral. La cuestión es que cuando se hace la proyección lateral derecha, el lóbulo craneal derecho está menos aireado y por lo tanto arterias y venas de los dos lóbulos craneales se superponen. No se puede distinguir de cada una por separado. Pero cuando se hace la proyección lateral izquierda, el lóbulo craneal derecho se airea mucho más y avanza más hacia craneal, por lo tanto se crea una separación entre los dos paquetes de arteria, vena y bronquio y por lo tanto pueden ser evaluados. Aquí vemos en las imágenes que la imagen de la derecha es una lateral izquierda y vemos dentro del lóbulo verde cómo se pueden visualizar los vasos pulmonares individualizados. Sin embargo, en la imagen de la izquierda, que es una lateral derecha, vemos que estos están superpuestos y es difícil evaluarlos. En condiciones normales, el diámetro de la arteria debe ser comparable al diámetro de la vena. Deben de tener el mismo diámetro. En el caso de que si quisiera hacer alguna comparación o una medida, los vasos para los lóbulos craneales se pueden comparar con el diámetro de la costilla 4 en su porción más proximal o más cercana a las vértebras torácicas. Entonces, ¿qué se hace? Se mide el grosor de la vena o de la arteria a nivel de la costilla 4 cuando está superpuesta a la costilla 4 y esta distancia se compara con el diámetro del extremo proximal de la costilla 4. Debe ser igual. Si es más grande o más pequeño, pues ya uno entraría a catalogar estas diferencias y pensar en cuáles serían los diagnósticos diferenciales. Hablemos ahora de los vasos para los lóbulos caudales. En este caso, la comparación debe realizarse con la costilla 9. Y si tenemos en cuenta la dorsoventral, que es en la posición en la que mejor se ven los vasos pulmonares para los lóbulos caudales, igualmente se ve una triada y correspondería en la parte lateral al bronquio la arteria, el bronquio central y la parte medial la vena pulmonar. Estas comparaciones se realizarían con la costilla número 9. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos las costillas y cuando llegamos a la número 9, pues en esta costilla medimos cuánto es el ancho de cada vaso y lo comparamos con el ancho de la costilla 9 al mismo nivel. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un diagrama en el cual vemos los vasos para los lóbulos
para el lóbulo caudal derecho y estamos indicando cada una de las costillas, desde la 9 hasta la 13. Como vemos en la imagen aumentada, tomamos el ancho del vaso pulmonar a la altura de la intersección con la costilla 9 y lo comparamos con el grosor de la costilla, ese mismo nivel. Los vasos a este punto deben ser del mismo tamaño, deben ser iguales al grosor de la costilla 9. Y también la arteria y la vena deben de tener el mismo tamaño, las dos. Bueno, sin embargo, en el año 2015, un equipo de investigadores realizó una investigación en la cual comparaban las medidas que se habían publicado anteriormente, esto de comparar los vasos pulmonares para los lobos craneales con la costilla 4 y comparar los vasos pulmonares para los lobos caudales con la costilla 9. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron dos grupos de animales, dos grupos de perros. Un grupo era sano y el otro grupo tenía regurgitación mitral. Compararon los parámetros y encontraron lo siguiente. En los animales normales, los vasos para los lobos craneales sí que eran ligeramente más pequeños que la costilla 4. Y el 65% de los animales normales presentaron unas arterias pulmonares que eran ligeramente más grandes o más anchas que la costilla 9. Por lo tanto, ellos recomiendan que al medir las arterias pulmonares de los lobos caudales y compararlas con la costilla 9, se tome un criterio de 1,22. Es decir, si la arteria pasa o es más grande que 1,22 veces el diámetro de la costilla 9, pues ya uno la considera aumentada de tamaño. Si no, pues está entre los parámetros normales. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces hacer medidas de los tamaños de las arterias y venas pulmonares? Pues, bueno, ya lo he mencionado ligeramente, pero si hay un aumento o una disminución del tamaño de estos vasos, pues vamos a pensar o vamos a asociar esto a una patología subyacente. También se pueden presentar ocasiones en las cuales las arterias son más grandes que las venas o viceversa. Y por lo mismo, pues hay diferentes patologías que pueden acomodarse a estos cambios. Vamos a verlas. Aquí vemos entonces una comparación de qué pasa cuando hay una diferencia del tamaño de las venas o las arterias pulmonares. En el caso de que las venas sean más grandes que las arterias, esto es posible o se debe a una hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa en muchas ocasiones se presenta en casos de insuficiencia mitral, fallo cardíaco izquierdo, endocardiosis mitral, una masa en la base del corazón a nivel del atrio izquierdo o una trombosis del atrio izquierdo. Todo esto es como algo que crea una congestión del atrio izquierdo y por lo tanto la sangre que está regresando de las venas pulmonares pues queda represada y hay un incremento en ese diámetro. Si por el contrario lo que yo veo es que las arterias están más grandes que las venas, pensaría entonces en una hipertensión arterial. En estos casos de hipertensión pues podrían estar asociados a gusano del corazón, a fibrosis, hipertensión pulmonar, tromboembolismos pulmonares debido a estos parásitos, puede ser también enfermedad renal, glomerulonefritis, septicemias, pancreatitis, hiperadenocorticismo, o puede que también se presente por un shunt que vaya de izquierda a derecha, como son los casos de ducto arterioso persistente o defectos interatriales o interventriculares. También hay veces que se puede presentar una fístula arteriovenosa periférica, pero es un defecto bastante raro. Si el caso es que el paciente presenta ambas, arterias y venas aumentadas de tamaño, pues pensaría en un shunt que va de izquierda a derecha, también por las causas ya previamente mencionadas, una sobrecarga de fluidos, una retención de fluidos o un fallo cardíaco izquierdo. Bueno, y si en el caso del paciente presenta arterias y venas disminuidas de tamaño, pues esto podría ser debido o asociado con deshidratación, shock, hiperenocorticismo, una ventilación con presión positiva y algunas otras causas que puedan presentar hiperinflación del pulmón. Y efusión pericárdica con tamponamiento cardíaco también me presentan disminución de los vasos pulmonares, pericarditis constrictiva, estenosis pulmonar severa, shunt de derecha a izquierda, en el caso como tetralogía de Fallot o ducto arterioso persistente reverso, que es un poco raro, pero también se presenta, y también por un
tromboembolismo pulmonar focal. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo dos imágenes, una en dorso ventral y otra en lateral izquierda, en la que vemos aumento en el tamaño de las venas. En la lateral izquierda vemos ahí dentro del círculo punteado verde que la vena, que es ventral al bronquio, es más gruesa que la arteria. Y en el caso de la dorsoventral, también dentro del círculo punteado verde, vemos que la vena, que es medial al bronquio, pues también es más grande o es más gruesa que la arteria. Y en este otro caso, vemos que ahora es la arteria la que se encuentra aumentada de tamaño. Si vemos bien en la imagen de la derecha, es una dorsoventral en la cual la arteria, que es lateral al bronquio, es bastante más gruesa que la vena. Y la imagen de la derecha, que es una lateral izquierda, vemos como la arteria, que es dorsal al bronquio, pues también es mucho más aumentada de tamaño, tiene mucho más diámetro que la vena. Aquí en esta radiografía lateral de izquierda vemos que tanto arterias como venas están más aumentadas en diámetro que la parte proximal de la costilla 4. Vale, que no se alcanza a ver toda la costilla 4, pero que si hiciésemos la medición serían mucho más grandes. Hay una cuestión, es que hay veces es difícil de poder diferenciar que realmente sí estén grandes, puesto que, a ver, puede que en la intersección del vaso con la costilla no se vea muy clara o haya superposición de otras cosas o que haya cambios en el parénquima pulmonar que hacen difícil evaluar este vaso. Entonces puede que sea un poquito más difícil que evaluar los vasos para los lóbulos caudales. Y aquí en este diagrama entonces observamos que tanto arterias y venas para los lóbulos caudales están aumentados de tamaño. Si vemos en la costilla 9, comparamos ese grosor de la costilla, la arteria y la vena claramente tienen un mayor diámetro que la costilla. Por lo tanto, ya consideramos que las dos están aumentadas de tamaño. Y ya pues podremos asociar esto a las diferentes patologías que me aumentan el tamaño de ambos vasos. Y obviamente pues me podría apoyar en lo que el aspecto de la silueta cardíaca o lo que esté sucediendo con el parénquima pulmonar. Bueno, una de las cuestiones en las cuales hay que tener en cuenta cuando estamos evaluando un paciente con cardiopatía es saber si empieza o hay signos de fallo cardíaco izquierdo. Y uno de estos signos es el edema pulmonar. Por lo tanto, hay que tener pues como mucha atención a los cambios que presenta el pulmón, asociarlos con lo que pasa en la silueta cardíaca y también ver qué hay o qué se ve en los vasos pulmonares. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, dos aspectos importantes a tener en cuenta en el fallo cardíaco izquierdo son los siguientes. Primero, un agrandamiento de las venas pulmonares no necesariamente me está diciendo que hay fallo cardíaco, puesto que muchas veces estas venas pueden parecer normales, sobre todo si el paciente ha sido tratado con diuréticos. Si el paciente ha tenido esta terapia, yo puedo ver unos vasos pulmonares normales, pero el paciente sigue estando en fallo cardíaco. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y el segundo es el edema pulmonar. Si tengo edema pulmonar, sí que es fallo cardíaco. ¿Cómo se ve el edema pulmonar? En muchas ocasiones vemos un patrón alveolar, que es lo más común, áreas poco definidas de incremento en la opacidad en la cual yo pierdo toda la visualización de vasos pulmonares, sino que se ve simplemente es una área radiopaca en el parénquima pulmonar. Y hay veces puedo yo ver broncogramas aéreos, que obviamente pues nos están diciendo que hay un patrón alveolar. Esto es especialmente visto en gatos. Entonces, si tengo edema pulmonar, esto ya sí que es un indicio de fallo cardíaco izquierdo, pero si tengo los vasos pulmonares, las venas pulmonares aumentadas de tamaño, pues no necesariamente me está indicando un fallo cardíaco izquierdo. Hablemos un poco del edema pulmonar. Este edema pulmonar comienza con un incremento de la opacidad del pulmón, que en principio es de tipo intersticial, o sea, yo veo un incremento, pero todavía alcanzo a diferenciar algunos vasos sanguíneos y algunos bronquios. Luego, la enfermedad comienza a hacer una transición hacia áreas mucho más densas, áreas en las cuales ya yo veo un patrón alveolar. En la parte
inicial, cuando es muy intersticial, pues es difícil de diagnosticar y es difícil de asociar pues con, con un fallo cardíaco si no tengo unos cambios evidentes en la silueta cardíaca o algo que me esté referenciando que esto proviene de un problema cardíaco. Ya cuando hay una transición alveolar, ya tengo como este es el patrón que yo espero encontrar, una distribución irregular, puede ser perihiliar, que a veces se ha reportado que el edema pulmonar en los cardiogénico en los caninos es perihiliar. ¿Esto qué quiere decir? Que se presenta al lado del corazón. No es completamente cierto. Esto ha sido casi que extrapolado de medicina humana, puesto que en humanos sí que pasa esto, pero en perros ya se han hecho investigaciones que demuestran que no es una distribución tan apegada a la parte periliar. Continuando pues con este mismo tema, en el 2009 un equipo de investigadores pues, realizó una investigación en la cual querían ver cuál era la distribución de este edema cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el 18% de estos pacientes presentaban una distribución difusa, o sea que era en diferentes partes del pulmón o inclusive de todo el pulmón. El 12% sí que tenían una distribución perihiliar y el 70% era como focalizado básicamente hacia los lóbulos caudales. Como vemos, la parte perihiliar es la menos frecuente y por lo tanto pues no deberíamos de hacer no deberíamos de descartar que el animal tiene un edema pulmonar si no hay una distribución perihiliar. Esto sería algo erróneo. Otra cosa que ellos reportaron fue la dirección del jet. ¿Qué quiere decir esto? Es como una de las causas de edema pulmonar es regurgitación mitral, pues el jet de regurgitación desde la válvula mitral, pues en 31 de los casos lo encontraron que era craneal, o sea, iba en dirección craneal. 28 de estos tenían un edema simétrico, o sea que era un edema que igualmente se presentaba en el pulmón izquierdo que en el derecho. Y 15 animales de su investigación presentaron un jet excéntrico. Y esto haría entonces que 11 animales presentaran edema asimétrico. ¿Esto cómo lo interpreto yo? Si el jet de regurgitación de la válvula mitral es excéntrico y va dirigido hacia la parte lateral del ventrículo, puede estar conectando o estar en dirección hacia la entrada de las venas pulmonares. ¿Qué hace esto? Hace que se congestione más un lado que el otro, porque la sangre que llega por estas venas encuentra una turbulencia al llegar al atrio y se represa más. Por eso hay un edema asimétrico, se presenta más en un pulmón que el otro. Pero si el jet es craneal, no va a haber este efecto de la regurgitación hacia la entrada de las venas. Por lo tanto, ambos lados, ambos pulmones van a tener la misma resistencia de regreso de sangre, retorno sanguíneo hacia el atrio. Por lo tanto, ambos pulmones van a presentar un edema. Analicemos este caso. Tenemos una radiografía lateral izquierda. Vemos entonces que hay un aumento de la silueta cardíaca. La silueta es bastante grande, ocupa 4 espacios intercostales, está desplazando solamente la tráquea, el borde caudodorsal es recto y pues podríamos sospechar de que hay una cardiomegalia. ¿Qué pasa con el parénquima pulmonar? Sí que hay como un aumento difuso de la opacidad de los lóbulos caudales, pero recordemos que esto también influye mucho en el grado de inspiración, en la condición corporal y también pues que la lateral normalmente tiene cierto grado de opacidad artefactual en los lóbulos caudales. Y analicemos los vasos pulmonares, pues aquí como es lateral solo podríamos evaluar los vasos para los lóbulos craneales y veo que tanto arteria como vena no representan o no están más aumentadas de tamaño que la porción proximal de la costilla 4. Por lo tanto, pues veo que están de tamaño normal. ¿Qué me podría decir esto? ¿Me podría decir que no hay un fallo cardíaco?
Pues no necesariamente, porque ese animal pudo haber tenido una terapia con diuréticos y ahora sus vasos pulmonares están normales. Por lo tanto, pues necesito hacer más pruebas, necesito al menos otra proyección o necesito repetir esta a ver si me queda más aireada o hacer un ecocardio. Tenemos aquí entonces la vista dorsoventral del mismo paciente. Entonces, ¿qué analizamos? Vemos que sí que hay un aumento en la opacidad de los lóbulos caudales, básicamente del lóbulo caudal derecho. Y si analizamos bien esos vasos pulmonares, vemos, ahí está la vista aumentada, que la vena es mucho más gruesa que la arteria y es más gruesa que la costilla 9. Por lo tanto, hay un aumento de las venas y hay un edema pulmonar cardiogénico. También, si se fijan, hay una pequeña línea radiopaca entre el lóbulo caudal y el lóbulo medio derecho, que podría también indicarme que hay un poco de líquido pleural. Bueno, un aspecto importante es que en algunas cardiopatías el edema pulmonar puede parecerse a una enfermedad inflamatoria y esto haría muy complicado el diagnóstico. Bueno, también haría que se tratase el paciente de una forma en la cual no es necesaria o es de manera errónea y esto podría perjudicar el paciente como tal. ¿En qué casos puede presentarse este edema pulmonar atípico, edema pulmonar cardiogénico atípico y que nos podría hacer pensar en una enfermedad inflamatoria? Pues básicamente se da en gatos que tienen una regurgitación mitral o una dilatación del atrio izquierdo. Su edema pulmonar es bastante atípico e involucra las paredes bronquiales, haciéndolo parecer pues también con un patrón bronquial ahí. Por lo tanto, a la hora de interpretar, pues crea confusión. Vamos a verlo con mucho más detalle. Y también en los caninos que tienen cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada puede hacer que se dé un patrón broncointersticial que desde el punto de vista radiográfico, pues uno puede pensar que esto es una enfermedad alérgica o una enfermedad respiratoria como tal, pero no, es un edema pulmonar y hay que saberlo identificar. Aquí tenemos unas radiografías de un gato que, si lo analizamos por partes, veamos esa silueta cardíaca. Es una silueta cardíaca aumentadísima de tamaño, ocupa 4 espacios intercostales, que es bastante mayor para un gato. Está desplazando la tráquea dorsalmente y está bastante en contacto con el esternón. Pues ya me está a mí dando indicios de que hay una cardiopatía. Y si vemos el patrón pulmonar, es bastante irregular, hay áreas poco definidas de patrón alveolar, como la que se está remarcando ahí en el cuadro que está aumentado. Y también si vemos hay un poquito de anillos en las paredes bronquiales, anillas o las que como algunos de ustedes conocerán llamadas como donas. Esto nos haría, pues en principio pensaríamos que hay una enfermedad respiratoria alérgica como asma, pero no se nos puede olvidar que hay cambios en la silueta cardíaca, por lo tanto el edema pulmonar cardiogénico también aplicaría en este caso. Entonces hay que hacer más pruebas diagnósticas, un ecocardio, etc. Y en este caso tenemos un paciente canino con cardiomiopatía dilatada. Bueno, esto lo sabemos por la ecocardio, simplemente recordarles que no es posible saber si el aumento de la silueta cardíaca es debido a una dilatación o una hipertrofia, pero en este caso ya está confirmado. Y lo que hay aquí es el patrón pulmonar, sobre todo caudo-dorsal, es bastante irregular, tiene unas áreas de opacidad tejido blando que no deberían de estar ahí, por ejemplo la que está casi al nivel del atrio izquierdo, pero un poco más caudal. Y cuando vemos la porción ventral del lóbulo craneal también hay un incremento ahí de la opacidad. Y también si nos fijamos bien hay como una áreas en las cuales se alcanzan a ver las paredes bronquiales un poco engrosadas, como la que se ve ventral a la vena cava caudal, hay unas pequeñas donas ahí.
y esto nos podría hacer pensar que hay una enfermedad respiratoria, puesto que este corazón no está tan aumentado de tamaño, pues es difícil llegar al diagnóstico de una cardiopatía con un edema cardiogénico. Bueno, aquí vemos la vista dorsoventral del paciente anterior, en la cual apreciamos un poco más los cambios bronquiales y también esta área más opaca en el lóbulo pulmonar caudal. En este caso creo que es izquierdo, que se ve mucho más, ¿sí? Y obviamente que nos haría difícil la interpretación de este caso confundiéndonos con una patología respiratoria. Pues para esto nos tendríamos que apoyar en el examen clínico, en la sintomatología del paciente y obviamente en otras pruebas diagnósticas, exámenes de sangre y una ecocardio complementaria pues también estaría bien en este tipo de casos. Esto lo digo pues porque ya que entiendo de la dificultad en diferenciar este tipo de pacientes, pues por lo mismo no saltar inmediatamente a un tratamiento de esta pensando que es una patología respiratoria sin terminar de hacer como todas las pruebas diagnósticas y obviamente teniendo muy en cuenta la clínica del paciente y qué signos clínicos presenta. Bueno, no nos podemos olvidar de que cuando hay un edema pulmonar cardiogénico, pues el organismo tiene sus mecanismos compensatorios para sobrellevar este asunto y uno de ellos es unos cambios neurohormonales con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que hay pues como una liberación de hormona antidiurética que causa vasoconstricción y por lo tanto pues en algunos casos podríamos no ver o no evidenciar un aumento de los vasos pulmonares, pero simplemente pues tener en cuenta que también este sistema podría estar jugando en nuestra contra y evitando que podamos diagnosticar correctamente lo que está sucediendo. Bueno, aquí en esta imagen entonces tenemos a una radiografía dorsoventral de un paciente felino con un aumento bastante marcado de ambos vasos pulmonares caudales. Se alcanza a apreciar ahí ligeramente el bronquio aireado y a los lados tanto la arteria y la vena están increíblemente aumentadas de tamaño. Y el patrón pulmonar, pues sí que hay algunas áreas un poco irregulares de incremento de opacidad que nos están dando a entender que este animal tiene un patrón intersticial transicional alveolar compatible con un edema cardiogénico. Bueno, en resumen, pues como estos tres mensajes para que les quede claro todo lo que hemos visto y es que hay que comprender estas limitaciones que tiene la radiografía cardíaca para así evitar pues malas interpretaciones y mal tratamiento de los pacientes. Reconocer pues que la radiografía torácica sí que tiene un gran valor a la hora de evaluar los vasos sanguíneos y a la hora de evidenciar un fallo cardíaco izquierdo. Y también tener en cuenta pues que la ecocardiografía sigue siendo el gol estándar para evaluar la función cardíaca. Por lo mismo, pues si tienen un caso que no han podido pues como llegar a un diagnóstico certero, siempre está la opción de enviar o remitir hacia ecocardiografía para poder llegar pues como a este diagnóstico que es lo que queremos. Muchas gracias pues por la atención en esta presentación y espero que si tienen alguna duda, comentar alguna cosa, algún caso que tengan, pues me pueden enviar un email o lo pueden poner en un foro y ahí pues lo comentamos entre todos. Muchas gracias.